Les agradezco mucho su presencia aquí, hacer el esfuerzo de sacar este tiempito y sobre todo agradecerles a todos ustedes por aceptar este reto de ser docentes. Lo repito porque yo como docente sé lo que ese trabajo significa. Sé que algunos de ustedes ya son docentes o se preparan para ser docentes y uno llega con mucha ilusión a ser docente. Sin embargo, el trabajo es duro, es un trabajo bastante duro y es un trabajo que nosotros mismos debemos valorar muchísimo porque es súper esencial en la sociedad. ¿Ok? Vamos a formar personas y sí, sabemos que, por ejemplo, el trabajo de un ingeniero, de un médico es muy importante, pero el trabajo docente creo que lo es más. Hay una frase siempre que está ahí en internet, que es que la docencia es la profesión que crea a otras profesiones. Solo nosotros tenemos esa capacidad, colegas, de crear otras profesiones, de crear em, otras formas de profesionales. Y nosotros, nuestro trabajo es muy complejo. ¿Ok? Vamos aquí a ver parte de ese trabajo, de la complejidad de ese trabajo, porque va más allá de ponerse al frente de un grupo y hablar. ¿Ok? Como lo vamos a ver, dice un gran educador latinoamericano que es Paulo Freire. Él se dedicó principalmente a la educación de adultos y a la educación de las clases menos privilegiadas de Brasil. Y él decía siempre eh, muchas cosas, y entre ellas la de que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Muchas veces la sociedad o las personas se quedan en ese papel del profesor que simplemente da conocimientos, pero el enfoque que nosotros como docentes vamos a tener es de gestar procesos de aprendizaje en que los mismos estudiantes descubran el conocimiento y no solo aprendan cosas memorísticas, sino que también desarrollen habilidades y eso es mucho más difícil. ¿Ok? Nosotros como docentes, como les digo, es una labor bastante compleja. Muy bien. Vamos a iniciar. Los contenidos de esta unidad son bastantes, pues voy a tratar de ser puntual, de ir rápido, ¿ok? Y de explicar cada uno de los puntos bien y pasar a explicar un poco la última actividad. En primer lugar, iniciamos esa unidad hablando de que tenemos un planeamiento didáctico, un currículum que nos da el gobierno, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aplicar. Es, este, este planeamiento está fundamentado en lo que vamos a llamar el proyecto de ética, estética y ciudadanía. ¿Ok? Eso se viene implementando desde 2005, 2006, de las primeras reformas que se hicieron principalmente en secundaria, ya luego se hicieron en primaria, que busca formar una ciudadanía infantil que construida desde la interacción dialógica en el salón de clases. Es decir, que nosotros enseñamos a los chicos a ser ciudadanos, ¿verdad? Responsables, con valores, solidarios, etcétera, a partir de una enseñanza en la cual ellos discutan, hablen, eh, tengan la capacidad de enfrentarse a los demás, a estar en trabajos en grupos y que de ahí desarrollen virtudes y valores. Mm, Por ejemplo, la enseñanza que yo recibí como estudiante en los años 90 era en la que te aprendías la definición de solidaridad, ¿ok? Como un valor. Esto lo que pretende es que practiquemos la solidaridad o los valores en la misma aula, en el mismo salón de clase. ¿Ok? Entonces, por ahí es donde viene la idea de la ética, estética y ciudadanía. Em, Eso principalmente por la parte de ética. De estética se trata básicamente de apreciar el arte, de apreciar la belleza, ¿ok? Y evidentemente la ciudadanía, lo que tiene que ver con los derechos y deberes de las personas. La propuesta parte de que no se debe educar en valores inmutables. ¿Qué quiere decir eso? En valores que no cambian.
o en el relativismo absoluto, o sea que a mí simplemente lo que me parece, ¿ok? Sino que hay verdades, por decirlo así, por ejemplo, los derechos de las personas, em, el derecho que tiene, por ejemplo, una persona a la cultura, al desarrollo, ¿verdad? A la libertad de expresión, ¿ok? Em, el relativismo cultural me enseña, digamos, que, por ejemplo, yo hago lo que a mí me parece y punto, ¿verdad? Y no debe ser eso, ¿ok? Sino que debemos buscar un respeto para todos los seres humanos, para todas las personas, ¿ok? ¿Y para qué? Para vivir juntos con respeto, en solidaridad y afecto. Buscar ese ideal siempre. Eso es algo importante dentro de nuestra enseñanza. Entonces, esto que nosotros vamos a hacer, este planeamiento tiene que ir enfocado a un fin último, que es eso, ¿ok? Es crear esos ciudadanos, ¿ok? Vamos a ver, a nivel filosófico, eso se articula con lo que viene siendo la ley fundamental de educación, con sus fines. ¿Ok? Em, para promover ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus derechos y deberes y con un profundo sentido de responsabilidad por la preservación del entorno natural. ¿Ok? Es decir, seres humanos integrales. Y tenemos aquí un pilar pedagógico que se basa en el humanismo, ¿ok? En el cual coloca como centro del acto educativo al ser humano, a la persona discente, a la persona aprendiente, ¿ok? Flexibilizando el currículo para adaptarlo a su realidad. ¿Ok? Costa Rica, todos los ciudadanos somos diferentes, tenemos distintas realidades socioeconómicas, culturales. Entonces hay que adaptar ese planeamiento. En el racionalismo, ¿verdad? Que se trata de desarrollar la capacidad racional en el estudiantado. Que no que aprenda solo contenido, sino que aprenda a pensar. Eso es súper importante. Y en el constructivismo, ¿ok? Que fomenta la idea de que todo el conocimiento es construido, ¿verdad? A través de experiencias, ¿verdad? No, el conocimiento no es absoluto, ¿ok? El conocimiento lo van construyendo las personas poco a poco, ¿ok? Y acá dice, fomenta la responsabilidad del estudiante en la construcción propia de sus propios saberes. ¿Ok? Entonces el estudiante va construyendo conocimientos. ¿Ok? Aquello que se nos decía, ¿verdad? Partimos de los conocimientos previos, nos enfrentamos al nuevo conocimiento y agarramos ese conocimiento, hacemos un significado propio para nosotros. ¿Ok? Y eso se hace a través de qué? De una participación activa, no yo ahí sentado en el pupitre escuchando al profesor, sino yo resolviendo problemas, yo conversando con mis compañeros, ¿ok? Y el aprendizaje significativo, que ese aprendizaje que se queda, que permanece, porque ya lo hago mío, lo hago propio, ¿ok? Todo esto en un ambiente de interacción social. Muy bien. Siguiendo con la fundamentación teórica del programa de estudio, se basa en ideas de Edgar Morin, en parte, que es este señor de acá, ¿ok? Un referente en la enseñanza de los estudios sociales, ¿verdad? ¿Ok? El programa tiene que, en teoría, promueve un conocimiento pertinente que considere que los fenómenos sean en muchas dimensiones, o la multidimensionalidad de los fenómenos, evitando estudiar la realidad de forma separada. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vemos temas, por ejemplo, de historia, vamos a decir los chicos, bueno, cómo eran las condiciones. No solo vamos a ver que Calderón Guardia hizo las reformas de 1940, sino que, bueno, vamos a hablar un poquito con los chicos. Vean una fotografía, por ejemplo, de cómo era la gente, cómo vivía en los 40, qué pasaba. Ujú. Se crean puentes disciplinares entre la geografía, la historia y la cívica, ¿ok? No las vemos separadas, las unimos, ¿ok? Por ejemplo, geografía, cuando hablamos del medio ambiente, unimos eso a los deberes ciudadanos de nosotros respetar el medio ambiente y cuidarlo, por poner un ejemplo. Y también se basa en las habilidades del siglo XXI, ¿ok? Que se tratan de lo siguiente, de enseñar y evaluar destrezas como la creatividad, la innovación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración y la responsabilidad social. ¿Ok? Y estas competencias se integran
también no solamente en la parte de la mediación, ¿verdad? En las actividades que vamos a poner en clase, sino también en la parte de evaluación. Cuando evaluamos, también evaluamos cuánto los estudiantes han ganado esas actividades, ¿ok? Han ganado, perdón, esas habilidades, ¿ok? Eso también tiene que ser parte de la evaluación. Bueno, aquí hablando un poco de planeamiento, hay que decir que el planeamiento es un proceso continuo, sistemático y creativo. Todo el tiempo estamos planeando. No solamente el fin de semana cuando estamos haciendo nuestro planeamiento, sino en el momento de la clase. Porque de repente esta actividad no nos está funcionando. Entonces voy a utilizar otra actividad que tengo, ¿ok? Y ya luego la incorporo en en mi planeamiento. Todo el tiempo estamos planeando. De repente nos surge una situación en la institución educativa y tenemos que cambiarlo un poco, ¿ok? Se trata de también de impedir la rutina, de hacer siempre lo mismo, de ir improvisados, ¿ok? Eh, al salón de clases y de repente no sabemos qué vamos a dar en la clase. Entonces, no, el planeamiento es para eso, para plantear actividades nuevas y no llegar al momento para a ver qué hacemos, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que nuestra práctica educativa sea efectiva, o sea, que en realidad se logre un aprendizaje y pertinente, que sea adecuada, ¿ok? A nuestros niños, a la población estudiantil que tenemos, a la escuela en donde estamos, ¿ok? Eso es súper importante. Hay varios niveles de concreción. En primer lugar, tenemos el planeamiento educativo, por ejemplo, podemos hablar del programa de estudios del Ministerio de Educación, que responde a la dimensión política y normas generales que rigen el sistema educativo nacional. Por ejemplo, un ejemplo puede ser entonces el programa de estudios para primer y segundo ciclo, que nos da la parte política, las orientaciones generales. Luego ya, no, perdón, disculpen, no. Cuando me refiero a planeamiento educativo me confundí. El planeamiento educativo se refiere a la línea general del sistema de educación, ¿verdad? ¿Cuáles son los fines de la educación? Por ejemplo, los que están presentes en la Ley Fundamental de Educación. Y ya cuando hablamos de los programas de estudio, hablamos de lo que es el planeamiento curricular. ¿Ok? El planeamiento curricular nos define cuáles son los objetivos que el estudiantado debe alcanzar según el Ministerio de Educación. ¿Ok? Entonces se concreta a nivel nacional, como en nuestro plan de estudios, y en los objetivos institucionales, en las políticas que nos da la escuela donde nosotros estamos. ¿Ok? Y finalmente llegamos al último nivel de concreción, que es el planeamiento didáctico. ¿Ok? Es cuando, por ejemplo, esta docente, ¿ok? Va a hacer su planeamiento anual, su planeamiento por unidad, por el tema que está viendo, cómo lo va a ver, ¿verdad? O su planeamiento de clase, su minuta, ¿ok? Esos son los tres niveles de planeamiento. Ahora, hay varios tipos de planeamiento según la periodicidad. Bueno, acá lo que podemos señalar es que cuando hablamos trimestral, el planeamiento trimestral, la periodicidad establecida por el Ministerio de Educación, ¿ok? Y el plan debe integrar los aprendizajes por lograr que se encuentran en las columnas eh, del programa, ¿verdad? ¿Ok? Que se transcriben del programa, el desglose de actividades como mediación, las estrategias, las técnicas, los recursos, las estrategias de evaluación formativas y sumativas, ¿ok? Y un cronograma con las fechas probables de ejecución. Esto es, así digamos, a grandes rasgos, lo que incluye un planeamiento trimestral. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si trabajamos en una escuela unidocente? Una escuela unidocente vamos a trabajar un planeamiento correlacionado porque vamos a tener varios chicos de diferentes niveles y vamos a tener que hacer puentes entre las distintas materias que estamos viendo, perdón, entre los distintos temas que estamos viendo. ¿Ok? Ese día, ¿ok? Este plan puede ser de periodos más cortos, mensual, semanal o diario, y se basa en cuatro
en 4 puntos. El círculo de la armonía, que es la motivación inicial. Tenemos que hacer que todos esos chicos conecten a pesar de que sean de diferentes edades, ¿ok? Un círculo creativo, desarrollo de habilidades en áreas como artes de educación, ¿verdad? Y el cierre pedagógico, ¿ok? Reconstruir el conocimiento que vimos en la clase y valorar el aprendizaje y qué se aprendió en el día. ¿Ok? Entonces, así en grandes rasgos, si estamos en escuela unidocente, el planeamiento es correlacionado. ¿Ok? Em, y finalmente, nada más aquí agrego un aspecto que es la caja de herramientas, que aquí, si ustedes pudieron verla en el material de autoaprendizaje, estaba el link para accesar a la caja de herramientas. Ahí se ofrecen apoyos. em, para lo que es el aula, la evaluación, los recursos didácticos, las plantillas oficiales, ahí vienen un montón de apoyos. Solamente revisarlos, ir viendo qué es lo que me ofrece la caja de herramientas. Ok, muy bien. Em, ok, continuamos. Ok, vamos ahora a otra gran unidad de este tema que son las técnicas didácticas. Hay que decir que las técnicas son procedimientos didácticos destinados a orientar el aprendizaje en áreas específicas de la agricultura, perdón, de la asignatura. ¿Ok? Estamos diciendo acá que la técnica es la actividad en sí solita. ¿Ok? Hay que distinguir las estrategias. Las estrategias ya son conjuntos de técnicas o de actividades, ya son más grandes. ¿Ok? Entonces, em, permitiendo que el estudiantado actúe directamente sobre su propio proceso de formación. ¿Ok? Entonces, la técnica didáctica en mi aula a mí me va a permitir cumplir uno o varios objetivos o parte de un objetivo. ¿Ok? Son esas actividades pequeñas que me ayudan, que sumándolas, ¿verdad? Me ayudan a conformar mi clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a entrar con las técnicas. Hay 3 tipos de técnicas. Las primeras son las técnicas individualizadas, hechas para que la persona las trabaje solita, ¿ok? Estas técnicas entonces parten del reconocimiento de que cada persona, como única, con necesidades, intereses y capacidades distintas, son personas diferentes y buscan que el estudiante construya su propio proceso formativo, solito, en su propia autonomía, ¿ok? Muy bien, en primer lugar, aquí les señalo algunos ejemplos. La enseñanza programada, propuesta por Skinner, se basa en la respuesta operante. ¿Ok? ¿Cómo puede ser una enseñanza programada? Así, en concreto. Una enseñanza programada, por ejemplo, puede ser que ustedes hagan un folleto para sus estudiantes y ese folleto viene con contenido y con actividades, con preguntas. ¿Ok? Ustedes van a diseñar esa enseñanza programada. En un lado vienen las preguntas, en otro lado vienen las respuestas y el estudiante tiene que ir haciendo cada una de las preguntas y actividades que ustedes le pusieron en ese folleto. Ese puede ser un ejemplo de una enseñanza programada, ¿ok? En donde el estudiante va haciendo poco a poco, ¿ok? En un periodo de tiempo, eso y va aprendiendo, porque las mismas actividades que ustedes le ponen ahí, ¿ok? En ese folleto, lo llevan al estudiante a pensar. ¿Ok? Eso puede ser un ejemplo de enseñanza programada. ¿Ok? Entonces, muy bien. Ahí entonces todo va por pequeños pasos, como lo dice acá, dice, se basa en la respuesta operante, los contenidos se fragmentan en pequeños pasos. Tras cada respuesta del alumno se ofrece un incentivo o refuerzo inmediato. En la enseñanza programada podemos poner una frase, un mensaje de motivación, ¿ok? En la cual ayudamos a que el estudiante se motive, ¿verdad? O tenga más ganas de aprender, ¿ok? Y que ayuda, digamos, a esa motivación ayuda a persistir y a repetir el comportamiento exitoso. ¿Ok? Sigue adelante. ¿Ok? Pueden ser ese tipo de motivaciones. Podemos ya luego pensar en otro tipo de motivaciones. Luego, la guía. ¿Ok? Siempre nosotros, todos como estudiantes, trabajamos con guías, ¿verdad? Guías de trabajo, guías de preguntas.
Pero muchas veces los docentes que nos dieron clases a nosotros nos ponían esa guía de preguntas simplemente para copiar respuestas. La guía de trabajo tenemos que verla de manera diferente. Sí, podríamos copiar respuestas para reforzar conceptos, pero a la vez lo que tenemos que hacer es poner al estudiante a pensar. No solamente poner preguntas acerca de cuál es la definición de por ejemplo, geografía, sino poner por ejemplo, una pregunta en la cual podíamos poner cuáles son cómo es el relieve en el lugar donde usted vive y ponemos al estudiante a pensar. No es simplemente eso de copiar, escribir y copiar, escribir. No, sino que lo que hacemos es poner al estudiante a pensar. Ponemos actividades ahí, ¿ok? No es simplemente una simple ficha de suministro de información, copia de textos. No, tenemos que poner al estudiante a pensar, ¿ok? Y vieran que eso cuando uno llega en secundaria, eso es muy difícil porque los chicos vienen muy acostumbrados simplemente a copiar. Entonces, cuando uno le pone a los chicos, bueno, piense, reflexione, los chicos como que colapsan un poco porque están acostumbrados mucho a copiar. Pero la idea es que vayan generando eso desde primaria. Bueno, también podemos ver, por ejemplo, acá que em, podemos ver acá que hay unos, lo que vamos a llamar los apoyos específicos. Este, bueno, perdón, hay unos ejemplos específicos, por ejemplo, ejemplos específicos que podemos hacer de técnicas individualizadas. Ahí en la tercera columna aparece, por ejemplo, los procesos de escuchar, preguntar y repetir para consolidar el contenido. ¿Ok? Em, ¿Ok? Por ejemplo, también podemos a los chicos a nivel individual a confrontar diversos puntos de vista. ¿Ok? Le presentamos al chico dos opciones, ¿verdad? Para que el chico piense. ¿Ok? Em, Luego también los puedes poner en diálogos, ¿ok? Podemos conversar con los chicos o los chicos, bueno, ya eso nos saldríamos un poco de lo individualizado, ¿ok? Pero nosotros como docentes podríamos hablar con los chicos, hacer diálogos, ¿ok? Para razonar sobre el aprendido tras una reflexión individual previa. Primero la reflexión individual y ya luego los chicos pueden dialogar. Ya ahí estaríamos más bien entrando a una técnica socioindividualizada. Y luego ahí podríamos también hablar de hacer una discusión preparada. Podemos al estudiante, como parte de la clase, una primera parte, a preparar un tema, ¿ok? Con antelación y ya luego venir, presentarlo en la clase. Y también podemos ir a través, digamos, de la demostración, primero pasando por una parte individual en la cual el estudiante expresa un punto de vista, ¿ok? Un punto de vista ante el grupo, pero antes lo prepara. Entonces, esto de las técnicas individualizadas podemos también ponerla como la primera parte de un proceso, ¿ok? Pero también pueden estar solitas, ¿ok? Pueden estar solitas y llevar a un solo objetivo. ¿Ok? Bueno, eso sería un primer acercamiento a las técnicas individualizadas. Luego pasamos a las técnicas socializadas, ¿ok? Que las llamamos las técnicas que son en grupo o las técnicas de trabajo colaborativo. Entonces, ahí vamos a construir el conocimiento en grupo. Vamos a incorporar al individuo a la sociedad, ¿ok? Como la mayoría de la sociedad es en la realidad. Somos personas que viven en grupos, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí vamos a reforzar lo cooperativo, la responsabilidad, la tolerancia y el respeto. ¿Ok? Y se fundamenta una interacción social sistemática, organizada. ¿Ok? Hay dos tipos principales de técnicas socializadas, que son las primeras de aprendizaje cooperativo. ¿Ok? Entonces, donde el objetivo de la técnica es que el éxito de la técnica, ¿verdad? Va a depender del compromiso y responsabilidad grupal, ¿ok?
Entonces, todos están en el barco, ¿verdad? Todos tienen que mantener el barco a flote. Todos los chicos que tenemos en ese trabajo, en esa técnica, ¿ok? Y todos alcanzan una metas comunes. Esas metas son para todos, ¿ok? Pero también tenemos lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿ok? Donde alumnos y profesores trabajan juntos para crear, para crear saber y significados, ¿ok? Para crear conocimientos, ¿ok? Donde acá los chicos, por ejemplo, tenemos un tema, ¿ok? Y los chicos pueden iniciar a través de preguntas, ¿ok? O podemos, por ejemplo, ponerles un texto a los chicos y mostrarles y preguntarles cuáles son las palabras que no conocen, ¿ok? Y vamos con ellos averiguando significados, vamos con ellos viendo cómo lo podríamos definir de una manera simple, ¿ok? Y entonces vamos en ese diálogo con los estudiantes y entre los mismos estudiantes también pueden llevar eso. No solamente profesor-estudiante, sino entre los mismos estudiantes colaboran para hacer ese conocimiento. Puede ser también un trabajo en grupo donde los estudiantes investiguen varias partes de un tema y luego lo reúnan, ¿ok? Y ellos mismos conversen, ¿ok? Acerca de ese tema. La idea principal ahí es crear conocimiento, ¿ok? Crear conocimiento. Bien. Ahora vamos a pasar a las técnicas socioindividualizadas, ¿ok? Estas técnicas, en pocas palabras, es que tienen una parte individual y una parte socializada, o al contrario, tenemos una parte socializada o grupal y una parte individual, ¿ok? Entonces, esto busca potenciar las virtudes de la individualización y al mismo tiempo la de la socialización. ¿Ok? Permite experiencias colaborativas respetando las diferencias de cada uno. ¿Ok? Podemos entonces trabajar una parte en grupo y ya luego el estudiante hace su reflexión personal. ¿Ok? O hace un trabajo personal que lo pone a pensar. ¿Ok? Se basan en 6 pasos. En primer lugar, vamos a tener una presentación, ¿ok? Hay una exposición docente del trabajo a realizar, ¿ok? Del trabajo a realizar o lo que vamos a hacer en la clase. Vamos a organizarnos. Los estudiantes van a estructurar la información, van a buscar materiales, van a ver qué recursos hay disponibles. Cada uno hace, sí, claro, hola Vilma, sí, voy a pasar la grabación. Lo que pasa es que, bueno, a ver, voy a hacer un paréntesis, ok, en este momento, la, eh, el encargado de enviarme el enlace de YouTube, la vez pasada me lo envió un poco tarde, entonces, eh, yo espero, voy a tratar de solicitarlo lo más antes posible para que, a ver si acaso podemos, llevarlo, tenerlo para Semana Santa. Voy a ver, ¿ok? Les decía, bueno, entonces, presentación. ¿Ok? La organización y luego estudio individual. Cada estudiante hace un estudio individual del tema a su propio ritmo y capacidad. Vean que aquí la parte individual está en medio de la actividad. Luego volvemos a la parte grupal, discusión grupal, espacio para compartir hallazgos y de deliberar en equipo. Viene la parte de verificación, evaluación del proceso y del aprendido respecto al problema inicial. Esto responde al problema inicial que nos planteamos, a la pregunta generadora, ¿ok? Y la individualización final. El docente atiende necesidades particulares, dudas de los estudiantes, preguntas de los estudiantes, ¿ok? Para evaluar los resultados, qué aprendieron, ¿ok? De forma individual, ¿ok? Bueno, eso es en resumen, las técnicas socioindividualizadas, ¿ok? Vean que aquí la parte individual puede estar antes de la grupal, en medio de la grupal o después, ¿ok? Es tratar de unir la parte individual, la parte este, eh, social, ¿ok? Y en una misma actividad o viendo un mismo tema. Esas son las líneas generales de las técnicas socioindividualizadas.
¿ok? Y ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el aprendizaje basado en problemas, ¿ok? Que como les había dicho en clases anteriores, básicamente es presentar un problema y que los chicos lo resuelvan y en ese aprendizaje, en ese resolver el problema, los chicos van aprendiendo contenidos, van aprendiendo habilidades, ¿ok? Los chicos entonces son los protagonistas de su aprendizaje porque van a aprender haciendo. El conocimiento no se introduce de una manera aislada. No les ponemos una fotocopia que dice problemas, problemas del medio ambiente, no, sino que ellos discuten los problemas del medio ambiente, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso está relacionado más con un problema de la vida real. ¿Ok? ¿Cuál es el ciclo del ABP? En primer lugar, se presenta el problema. ¿Ok? Se expone en un escenario diseñado para cubrir los objetivos de la materia. Por ejemplo, vamos a hablar de los retos de los retos o los desafíos o los problemas que tiene la sociedad costarricense. Podemos hablar de la contaminación, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la pregunta generadora podría ser, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar para concientizar a las personas de la importancia de los parques nacionales? Podría ser una presentación del tema. Identificación de necesidades, ¿ok? Los grupos conformados por los chicos analizan el problema y determinan qué saben ellos y qué necesitan aprender para resolverlo. ¿Ok? Tal vez saben qué son parques nacionales, qué es concientización, por ejemplo. ¿Ok? Ocupan saber qué saben, ¿ok? Y qué necesitan saber, qué conocimientos necesitan adquirir, cuál es el concepto de parques nacionales, para qué sirven los parques nacionales, ¿ok? Investigación y aprendizaje. Ellos hacen la parte de, bueno, ya cubrimos el segundo punto. Vamos aquí al tercero, la investigación y aprendizaje. Ellos hacen la parte de buscar información de forma autónoma, ¿ok? Y validada por el grupo. Es decir, que los chicos busquen la información y entre ellos vean, esta información está bien, ¿ok? Y por último, va a llegar a la parte de resolución y evaluación en la cual se regresa al problema inicial para darle solución. Ok, ya tenemos toda esta información, ahora, ¿cómo lo podemos solucionar? Ok, y ahí, como docentes, vamos a ver el progreso individual y colectivo. Eso es, en pocas palabras, el ABP. Ok, estas técnicas, por ejemplo, eh, compañeros y compañeras, son técnicas que son muy interesantes de trabajar, pero conllevan mucha planeación. ¿Ok? Conlleva mucha planeación. Hay muchas opciones, por ejemplo, en Internet, en la web, ¿verdad? Pero todas esas hay que adaptarlas, ¿ok? Porque no siempre nos van a salir eh, perfectas para nuestro contexto educativo. Entonces, tenemos que adaptarlas, ¿ok? Implican bastante planeamiento, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya lo verán en el trabajo de la actividad 3 son bastante llevan bastante trabajo. ¿Ok? Vamos a ver. em, ¿Cuáles son las etapas por las que pasa el grupo cuando se enfrenta en aprendizaje basado en problemas? Ok, este es un aprendizaje diferente porque todos nuestros chicos van a estar acostumbrados, ¿verdad? Eh, cuando vienen de copiar la materia de la pizarra o nosotros mismos estamos acostumbrados a eso, ese aprendizaje de memorístico, ¿verdad? Conductista, ¿verdad? ¿Ok? Cuando nosotros ponemos ABP en el aula, nuestros chicos van a colapsar, ¿verdad? Porque es una experiencia nueva. Entonces, nosotros tenemos que guiar ese proceso. ¿Ok? Al principio, los chicos van a estar un poco desconfiados, ¿ok? Porque estamos poniendo el aprendizaje en sus manos, ¿ok? Eh, no tienen una estructura, entonces van a sentir un poco de ansiedad, pero nosotros vamos a estar ahí, vamos a garantizar que el proceso ya va bien y les vamos a dar confianza, ¿ok? Van a sentir un poco de ansiedad. Y tercera etapa, van a tomar conciencia y se van a hacer responsables de su conocimiento, ¿ok?
En la cuarta etapa, ¿ok? Podríamos ver que ya esos chicos ganan autosuficiencia y se sienten en la capacidad de resolver conflictos, ¿ok? No solo me refiero, digamos, al conflicto de la pregunta inicial o del problema que tienen que resolver, sino también cómo ponerse de acuerdo dentro del grupo, ¿ok? En la quinta etapa, ellos ya pueden producir y entienden su rol, ¿ok? Como personas que producen conocimiento, ¿ok? Es un arbolito que crece poco a poco y nosotros tenemos que estar ahí, por decirlo así, echándole agua a ese arbolito. Tenemos que estar a la par del trabajo en grupo, ¿ok? Tenemos que quitarnos esa idea de los docentes que, bueno, chicos, trabajo en grupos y el profesor se sienta en el escritorio a llenar documentos administrativos mientras los chicos están ahí trabajando. Tenemos que estar ahí en el aula. ¿Ok? Ahí acompañando cada grupo, ponernos de pie, vigilar el trabajo de cada grupo, guiar esos trabajos. Eso muy importante. Em, es muy importante estar en el trabajo en grupo. Em, Hay que, obviamente, nuestro trabajo conlleva trabajo administrativo, evidentemente, pero sí tenemos que como quitarnos de un poco de esa idea, que ellos, los chicos trabajan, no, los chicos tienen que tener una guía. ¿Ok? ¿Cuáles son los roles? El profesor es un facilitador. Nosotros no estamos aquí en una exposición diciendo cómo tienen que ser las cosas, cuáles son los tipos de contaminación. No, nosotros estamos ahí como facilitadores, ¿ok? Guiando el razonamiento, identificando limitaciones y fomentando el pensamiento crítico, haciendo preguntas a los estudiantes. Bueno, ¿qué piensan de este tema? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ok? Encontrando validando, digamos, las opiniones de los estudiantes, que eso es súper importante también, hacerles ver que ellos tienen una opinión, ¿ok? Y que puede ser que no sé, que tal vez estén equivocados en algún punto, pero está bien en el hecho de decir que lo pueden presentar, que lo pueden decir, ¿ok? El estudiante acá, el rol que tiene es que asume la responsabilidad total de su aprendizaje, maneja fuentes de información y desarrolla sentimientos de pertenencia grupal, porque va con el grupo a trabajar, trabaja en grupo, ¿ok? Están unidos, aprenden a que si yo no trabajo, mi compañero se va a ver afectado y yo me puedo ver afectado, ¿ok? Eso es en pocas palabras el ABP. Ahora, muy bien, vamos ahora a hablar de algo que se dice que como nosotros docentes del siglo XXI tenemos que siempre incorporar, que son las TICs o las tecnologías de información y comunicación. Ok, nosotros lo que vemos en la actualidad es que las TIC son solo herramientas de entretenimiento para entrar a redes sociales, para entrar a TikTok, para entrar a Facebook, ¿verdad? Para ver videos, ¿ok? No es solamente eso, ¿ok? Son medios también para observar, explorar, descubrir y reflexionar, ¿ok? Eso es muy importante, ¿ok? En primer lugar, para eso se requieren varias cosas, ¿ok? Implica que nosotros como docentes nos pongamos la camiseta en el sentido de que tenemos que guiar a los estudiantes en el uso de la tecnología, más allá del procesamiento de textos o redes sociales, que tenemos que criticar lo que las redes sociales, por ejemplo, nos ofrecen. A eso le vamos a llamar alfabetización tecnológica. No es simplemente que yo consumo lo que me ofrece TikTok, sino que yo de repente puedo ver si o dudar de la información. Busco la información, selecciono la información, busco las páginas que me pueden ofrecer información un poco más real, ¿ok? Que pongo a los chicos a pensar si esa información es real o no, si cómo se la seleccionamos, ¿ok? Si es un video hecho con inteligencia artificial o no lo es, empezar a razonar por esos puntos, ¿verdad? También eh, tenemos que pensar en las fuentes digitales. Toda aquella información obtenida mediante videos, documentos electrónicos o buscadores web que enriquecen la cultura y la identidad. ¿Ok? Ver esas fuentes, cuáles son esas fuentes que me ofrecen
y también incorporarlo en nuestro día a día en la clase, ¿ok? Por ejemplo, el uso de laboratorios de informática, la realidad aumentada, por ejemplo, la realidad aumentada, por ejemplo, imaginen que ustedes van a ver las culturas indígenas de Costa Rica, lo que es la historia antigua de Costa Rica, las culturas precolombinas. Entonces, ustedes ponen a los chicos a visitar, por ejemplo, el sitio de Guayabo de manera virtual. ¿Ok? Es como un ejemplo de realidad aumentada. ¿Ok? Y ¿para qué? Para visualizar procesos históricos, geográficos y entornos del aprendizaje colaborativo virtual. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso siempre en la medida en que lo podamos hacer. No siempre vamos a tener todas las herramientas, no siempre vamos a tener todos los recursos. ¿Ok? Idealmente esto se debería lograr en todos los centros educativos, ¿verdad? Pero nuestra realidad es otra. ¿Ok? Es importante siempre combinarlo, ¿verdad? La parte de la tecnología. No podemos hacer que todo sea tecnología, entiendo tecnología como uso de dispositivos, realidad aumentada o informática, ¿ok? No solamente eso, ¿ok? Eso no es la respuesta a todo. Es parte, digamos, del proceso de enseñanza, aprendizaje o las técnicas que podemos utilizar, pero no debe ser el centro de todo, porque hay otras habilidades que no se ganan, ¿ok? Con tecnologías de información y comunicación, ¿ok? Que hay que hacer que los estudiantes también experimenten dentro de la clase. Muy bien, ahora vamos con una cuestión que es muy súper interesante, que es la gamificación o ludificación, que básicamente es utilizar el juego en nuestras clases, ¿ok? La mejor forma de aprender de los seres humanos es el juego, una de las mejores formas de aprender, ¿ok? Es integrar dinámicas de juego, ¿ok? En contextos no lúdicos. El aula se supone que es un contexto de no jugar. Durante mucho tiempo se pensó que el hecho de jugar dentro del aula era como poco serio o que era ajeno al proceso educativo, pero eso no es así, porque el juego es también una forma de aprendizaje, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de jugar? ¿Ok? Permite que, en primer lugar, los niños y niñas disminuyan su estrés, ¿ok? Y entonces esto nos favorece niveles adecuados de armonía para el aprendizaje significativo, es decir, que el chico va a estar dispuesto, en disposición de aprender con una mejor actitud. Y lo podemos aplicar en los estudios sociales, por ejemplo, utilizando los juegos tradicionales para fomentar la democratización y la participación. ¿Ok? Así como analizando críticamente los juegos electrónicos, ¿ok? Entrando a un juego electrónico, utilizándolo en clase, ¿ok? Nosotros como docentes analizamos en qué me podría servir, cómo lo podríamos utilizar dentro de la clase, ¿ok? Cómo me lleva a mí, a mi objetivo de clase, ¿ok? O incluso también hablando con los chicos, por ejemplo, cuando hablamos de los valores, de los derechos y deberes ciudadanos, por ejemplo, cuando presentamos un juego electrónico, ¿ok? ¿Qué contenidos tiene ese juego electrónico? ¿Ok? Si es violento, si tiene actitudes sexistas o discriminatorias, ¿verdad? Que muchas veces el contenido de los videojuegos está muy lleno de eso y podemos con los chicos también hacer una reflexión sobre eso. ¿Ok? Entonces, vean que se trata básicamente de incorporar el juego, tanto el juego como de hacerlo de jugar, así como criticar, digamos, los juegos que existen o entenderlos, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a continuar. Ahora, vamos con la parte de la evaluación de los aprendizajes, una parte muy importante, ¿ok? La evaluación, en primer lugar, hay que entenderla como un proceso colectivo, docentes y estudiantes, reflexivo, en el que reflexionamos sobre lo aprendido, lo que estamos aprendiendo, cómo lo aprendemos, qué nos falta por aprender. Es un proceso cualitativo, ¿ok?
Yo describo qué es lo que estoy aprendiendo, ¿ok? ¿Qué me falta? ¿Qué habilidades tengo? ¿Ok? Y eso es propio de la mediación pedagógica. Siempre vamos a evaluar en todo momento, ¿ok? No solamente cuando hacemos un examen, un quiz o, o cuando llenamos una rúbrica, ¿ok? Es en todo momento que estamos evaluando. ¿Y cuál es el objetivo? La mejora continua, ¿ok? Y no solamente la adjudicación de una nota. Nuestro sistema educativo al final lo que pone es una nota, ¿ok? Pero nuestro objetivo central debería ser la mejora continua, que el estudiante vea qué está aprendiendo, cómo puede mejorar, que ese debería ser el objetivo ideal. Sin embargo, nuestro contexto nos arrastra más que todo a una evaluación sumativa, ¿ok? Que vamos a describir ahorita. Entonces, al recordarnos cuáles son los tipos de evaluación por funcionalidad, la diagnóstica, que nos permite detectar conocimientos previos muy importantes si queremos aplicar una enseñanza constructivista, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el estudiante antes de iniciar un proceso educativo? ¿Ok? Puede ser al inicio del curso, al inicio de una unidad. ¿Ok? Esa es la evaluación diagnóstica. ¿Ok? Luego, vean que, por ejemplo, los chicos en nuestro contexto estamos tan acostumbrados a la evaluación sumativa que algunas veces cuando hacemos un diagnóstico al inicio del año, los chicos preguntan mucho, profe, ¿esto tiene nota? ¿Ok? ¿Qué pasa si me salgo mal en esto? Y a veces los chicos no se sienten en confianza de poder poner una respuesta en una evaluación diagnóstica, ¿sí? Porque muchas veces este, em, están tan acostumbrados a lo sumativo que incluso pueden hasta tener ansiedad o miedo. ¿Ok? Luego está acá la evaluación formativa, ¿ok? Que indica dónde se encuentra el estudiante, si cumplió o no el objetivo y hasta dónde puede llegar. Permite la doble realimentación, el estudiante sobre su avance y el docente para ajustar su planeamiento. Ok, veo que mis estudiantes están como en este nivel, la mayoría voy a ajustarlo para ver si tengo que repasar este tema, ok, para ver si planteo una actividad que lo lleve a cumplir esta habilidad de nuevo, ok, y para tomar decisiones en el momento en que estamos, ¿verdad? Ok, fomenta el aprender a aprender y permite que el estudiante analice cómo se aprende, ¿ok? Y que el mismo estudiante sea consciente de qué le falta, qué puede hacer para mejorarlo, ¿ok? Y finalmente lo que viene siendo la evaluación sumativa, que es certificar los aprendizajes logrados al finalizar un periodo determinado a través de un examen, un trabajo, un trabajo que tiene una nota, a través de lo que son rúbricas, tablas de cotejo, etcétera. ¿Ok? Bien, aquí es muy importante ver que nosotros tenemos que ser conscientes de que podemos aplicar estas evaluaciones. Sin embargo, nuestro contexto nos arrastra más a una evaluación sumativa, que es lo que privilegia nuestro sistema educativo. ¿Ok? El hecho de atender tantos estudiantes en aula y que tengan tantas necesidades, ¿verdad? Y nuestros contextos tan difíciles nos lleva siempre, nos arrastra a la evaluación sumativa. La idea es poner un poquito de evaluación, ¿ok? Formativa en nuestros procesos, ¿ok? Ponerle siempre un poquito, avanzar, ¿ok? Eso sería como un- una alternativa, ¿verdad? Ante esta situación que nosotros vivimos en nuestras aulas, ¿ok? Hay también otra tipología de evaluación de los aprendizajes que es quien evalúa, ¿ok? En primer lugar, hay que decir que acá los chicos están acostumbrados a que los evalúe el docente, que acá cuando las queremos aplicar otras formas de evaluación, ¿ok? Hay que estar guiando a los estudiantes también, ¿ok? En primer lugar está la autoevaluación, cuando el estudiante se evalúa a sí mismo, ¿ok? Que esto es muy importante, por ejemplo, dentro de la evaluación formativa, ¿ok? Sobre sus propios aportes, responsabilidades y progresos.
¿ok? Luego está la coevaluación, ¿ok? Que podemos hacer, por ejemplo, una rúbrica de coevaluación, ¿ok? En la cual se la vamos a dar a otro estudiante para que evalúe a un estudiante, ¿ok? Para destacar aspectos positivos con el fin de fortalecer la colaboración y el respeto al disenso, ¿ok? Cuando hay, por ejemplo, desacuerdos en el trabajo en grupo, ¿ok? Pero obviamente esto tiene que ser guiado porque no puede servir como, por ejemplo, en el trabajo en grupo, una coevaluación como para una forma de sacarse el clavo, por decirlo así, dentro de un trabajo en grupo, ¿ok? Em, y luego la heteroevaluación, que es cuando nosotros evaluamos, ¿verdad? El desempeño del estudiante, ¿ok? Mediante una rúbrica, una tabla de cotejo, por ejemplo, de un trabajo. Entonces hace el profesor, ¿ok? Estas dos, la autoevaluación y la coevaluación, eh, y la idea es que también a la hora de evaluar, los chicos se hagan responsables de su conocimiento, de su propio proceso de aprendizaje, que sean más conscientes de, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, los tipos de instrumentos que podríamos tener en una evaluación de los aprendizajes? En primer lugar, las rúbricas. En las rúbricas vamos a tener, vamos a llamar, es un cuadro de doble entrada con indicadores, una columna de indicadores, por ejemplo, em, puntualidad, ¿ok? Sería el indicador. Y luego los niveles de desempeño o niveles de logro, ¿ok? Que esos niveles de logro pueden ser inicial, intermedio, avanzado, como dice acá, o podemos decir excelente, bueno, regular, no logrado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tengo puntualidad. Excelente. ¿Cómo lo describimos? El trabajo se entregó a tiempo, no hubo ningún atraso a la hora de entregar el trabajo. ¿Ok? Seguimos con puntualidad. Bueno, ¿ok? Los estudiantes entregaron el trabajo a tiempo, sin embargo, hubo pequeños contratiempos. ¿Ok? Regular. Los estudiantes entregan el trabajo em, con bastantes contratiempos o dificultades, por ejemplo, y no logrado. Los estudiantes no entregan el trabajo em, en el momento indicado. ¿Ok? ¿Cuál es el indicador? Puntualidad. Y ahí lo que hicimos fue desglosarlo en varios niveles de desempeño. ¿Ok? Esas son las rúbricas. Luego están las escalas, que pueden ser numéricas, descriptivas, de observación, útiles para valorar actitudes y comportamientos específicos. Cooperación en un trabajo grupal. ¿Ok? De 1 a 5, ¿cuánto colaboró el estudiante en el trabajo en grupo? ¿Ok? Siendo 5, digamos, la nota excelente. ¿Ok? Y ahí se puede hacer una escala. Luego el portafolio, que sería un registro sistemático de progresos, ¿ok? Entonces, va a ser algo físico en donde el profesor va viendo cuáles son los progresos del estudiante, ¿verdad? A nivel académico y socioemocional, ¿ok? Identificando errores, ¿ok? Pero no los errores como una fuente de no como simplemente algo como para decir bajar puntos, no, sino como una fuente de aprendizaje, identificar cuál es la falencia o la falta que está teniendo mi estudiante en ese momento y cómo la puedo reforzar, ¿ok? Hay otros como listas de cotejo, registros anecdóticos, diarios del docente y técnicas como el RRPSC, que es recordar, resumir, preguntar, conectar y comentar. Son algunos tipos de instrumentos de evaluación de los aprendizajes que podemos incluir en evaluación formativa, un poco en evaluación sumativa, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, cuando hablamos de prueba escrita, hablamos de exámenes, ¿verdad? Ok, aquí nada más voy a presentar algunas ideas generales. Cuando somos docentes, lo que tenemos que hacer aquí básicamente es revisar ese documento de la prueba escrita, que ahí están todas las indicaciones de cómo hacer una prueba escrita. Eso es algo que siempre tenemos que tener a la par. ¿Ok? Eh, yo como docente siempre lo tengo a par, siempre tengo que, es como uno de los manuales o los tantos manuales que tenemos que tener cerca. ¿Ok? Vamos a ver, se basa en los lineamientos técnicos vigentes, ¿verdad? ¿Ok? Del Ministerio de Educación. Y tiene que ser un instrumento técnicamente elaborado para medir niveles de logro. ¿Ok?
esos objetivos que yo me planteé. Identificar las causas y las consecuencias de la Guerra Civil de 1948. Explicar, por ejemplo, explicar explicar los beneficios que trajo las reformas sociales de 1940. ¿Ok? Em, Identificar, por ejemplo, las etapas de la campaña nacional de 1856. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos generales para una prueba escrita? En primer lugar, lo que tenemos que hacer, bueno, es tener claro, ¿verdad?, nuestro planeamiento, de hacer nuestra tabla de especificaciones con los objetivos que queremos evaluar, ¿ok? Con cada aprendizaje esperado, ¿verdad?, que queremos evaluar. Y luego, con la hora de redactar nuestra prueba escrita, ¿ok?, incluir una parte administrativa clara y una técnica con instrucciones precisas. O sea, poner dentro de nuestra prueba escrita instrucciones claras, precisas. ¿Ok? Si tenemos que poner más texto, lo ponemos, pero todo tiene que quedar muy claro. ¿Ok? Ok, vamos a ver, usar números enteros para los puntos. No vamos a poner, cada pregunta vale 1,5 puntos. No. ¿Ok? Y evitar ambigüedades o lenguaje subjetivo. ¿Ok? Que quede lo más claro posible a los estudiantes. Son ideas centrales. ¿Ok? Evitar, por ejemplo, preguntas que digan qué piensa usted. ¿Ok? Si yo quiero la opinión de un estudiante, ¿ok? Eh, bueno, el problema es que yo no puedo evaluar una opinión. Evaluar una opinión. Lo que puedo evaluar es que esté o no la opinión del estudiante. ¿Ok? Exprese su opinión mediante dos ideas y lo que califico es que existan esas dos ideas y sean opinión del estudiante. ¿Ok? Por ejemplo, que vamos a ver otras cosas acá con la prueba escrita. Bueno, hago la tabla de especificaciones. Recuerden que cada objetivo, ¿ok?, tiene que relacionarse con una actividad. Por ejemplo, que veamos, bueno, con un ejercicio. Por ejemplo, lo que viene siendo objetivos o aprendizajes esperados que van, por ejemplo, con identificar, determinar, em, determinar, reconocer, por ejemplo, van más con em, ejercicios de selección única y en ejercicios de identifique, de correspondencia. ¿Ok? Pero si yo pongo en mi objetivo, mi aprendizaje esperado es explicar, ¿ok?, ahí ya estoy hablando de una respuesta restringida, una respuesta construida. O por ejemplo, si digo citar las causas de la campaña nacional de 1856, ¿qué actividad voy a poner en el examen? Lo que voy a poner es por ejemplo, una respuesta corta, porque ahí estoy poniendo al estudiante a citar. ¿Ok? Como tal, eso es lo que me pide la respuesta corta. Vamos a ver aquí los tipos de ítems. ¿Ok? Primero tenemos la selección de respuesta, que es lo que llamamos comúnmente marque con X o selección única. ¿Ok? Que puede ser simple. Como digo, eh, ¿en cuál de las siguientes opciones se encuentra una definición de derechos? ¿Ok? Y pongo A, B, C, D. ¿Ok? Puede ser basada en un texto. Lea el siguiente texto. ¿Ok? En 1948 hubo un proceso muy violento. Punto. ¿A cuál de las siguientes opciones se refiere el texto, em, el texto anterior? Y podríamos hablar, bueno, en las opciones, ven ahí la Guerra Civil de 1948. Puede ser también un gráfico, una imagen, y debe tener tres opciones y una única respuesta, una única clave correcta. ¿Ok? En caso de primaria. Respuesta corta. El estudiante debe brindar una información breve y concisa en un espacio definido. Em, Anote por escrito, puede decir que diga así, anote por escrito cuál es una causa de la independencia de Costa Rica, por ejemplo. Entonces le estoy pidiendo algo corto, no estoy pidiendo que me explique.
¿ok? Lo que le estoy pidiendo es algo corto. Identificación. En la identificación yo pongo un lado las preguntas y otro lado pongo las respuestas, ¿ok? Las puedo poner en un cuadrito, ¿ok? Pues tiene que estar ahí la respuesta. Por ejemplo, vamos a tener varias preguntas, por ejemplo, en las cuales podemos decir, em, vamos a colocar un cuadro, ¿ok? Juan Rafael Mora Porras, Juan Santamaría, Pancha Carrasco, ¿ok? Y pongo abajo las preguntas. Presidente de Costa Rica durante la campaña nacional. Ah, el chico va y agarra la respuesta del cuadro y pone Juan Rafael Mora Porras. Em, Persona que quemó el mesón durante la batalla de Rigas. Se va el chico al cuadro y pone Juan Santamaría, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, identificación es muy valioso en estudios sociales para ubicar elementos en mapas, diagramas o esquemas o partes de un todo. Puede ser eso. También podemos utilizar un mapa para reconocer, por ejemplo, pongo en un cuadrito los nombres de los continentes. ¿Ok? África, Asia, Europa y pongo el mapa. Ahora, coloque utilizando las palabras que están en el cuadro, el nombre de cada continente. Y pongo al chico a hacer eso. ¿Ok? Respuesta restringida. El estudiante organiza información para justificar, comparar o comparar conceptos dentro de límites definidos. Ahí es cuando decidimos, por ejemplo, explique las causas de la campaña nacional de 1856. Explique em, dos consecuencias de la reforma social de 1948. ¿Ok? Ahí ya hablamos de explicar, de comparar, de analizar. ¿Ok? Y producción escrita es cuando se redactan argumentos o relatos completos. Escriba una redacción sobre. Aquí en estudios sociales casi no utilizamos este tipo de ítem. ¿Ok? Se podría utilizar un poco en cívica, digamos, si partimos de, por ejemplo, un conflicto, una situación dada, ¿ok? Pero esto hay que incluirle una rúbrica, ¿ok? Que vamos a evaluar, ¿ok? No podemos, ¿qué elementos podemos evaluar? No, no es vamos a evaluar, por ejemplo, cuando yo pongo ítems así, lo que pongo es, por ejemplo, la extensión, ¿ok? Que tenga la opinión propia del estudiante, em, que tenga conceptos, que tenga claro los conceptos, no sé, por ejemplo, si lo hacemos del medio ambiente, los conceptos de ecosistema, medio ambiente, etcétera, ¿ok? Y hacemos una pequeña rúbrica que nos ayuda a calificar eso. Eso lo tenemos que poner rúbrica para incorporarlo en el examen y bien descrito, ¿ok? Muy bien. Esto en resumen es un resumen de los resúmenes de esta unidad, compañeros y compañeras. Vamos ahora a pasar a algunas ideas generales, de la actividad planificando un taller de educación cívica. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los elementos que tiene que tener este trabajo? En primer lugar, bueno, la portada, ¿verdad? Ya todos conocemos. Recuerden poner eh, bien los nombres del encargado de cátedra. Por favor, el encargado de cátedra, por favor, acuérdense, debe poner Sergio Villalta Valdelomar, porque sí me encontré algunas portadas que venían con el nombre incorrecto, ¿verdad? Y bueno, mi nombre sí estaba bien. Entonces, nada más recuerden de tener esos datos ahí. Luego tienen que ponerle un indicador del aprendizaje. Ya ahorita voy a explicar qué es eso, ¿ok? Luego tiene que tener ya ahora lo que viene siendo la técnica de taller. ¿Cómo vamos a armar esa técnica de taller? Acuérdense que estudios sociales lo trabajamos como taller, ¿ok? Con 4 momentos, ¿ok? Un momento inicial, ¿ok? Donde empezamos a ver el conocimiento, 2 momentos ahí de desarrollo y un momento final donde reforzamos el conocimiento. Pero vamos a guiarnos con lo que dice la instrucción. En primer lugar, el primer momento es una técnica individualizada, ¿ok? Donde el chico va a trabajar solito, ¿ok?
¿ok? Tenemos que pensar en eso, en el aula, más el pensar el material, los recursos, los pasos, ¿verdad? A nivel individual. Segundo momento, técnica socializada, ¿ok? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Ok? En grupos. Luego, tenemos que plantear una técnica de aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? ¿Ok? Ahí. Y por último, un cuarto momento, una actividad gamificada o de juego. ¿Ok? Tenemos que plantear un juego que podemos utilizar em, bueno, yo ahora les presento un ejemplo de lo que podríamos utilizar, que sería, por ejemplo, podemos utilizar Kahoot, pensando, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Un, un ambiente, ¿verdad? Bueno, un aula con los recursos, ¿verdad? ¿Ok? Si ustedes lo piensan, o piensan en un aula donde donde existen otros recursos o no hay recursos tecnológicos, también pueden hacer algo de juego, incorporar algo de juego. Eso incluye, ¿verdad? Ya en la práctica, evaluarlo, hacer los materiales para ese juego, ¿ok? Bueno, esto es lo que sería todo el taller. Ahora, aparte del taller, tienen que tener una bitácora, el cronograma de cómo trabajaron esto. ¿Ok? De cómo trabajaron esto, los criterios que guiaron al equipo a la selección de una de las estrategias, por qué escogieron cada una de las técnicas que hicieron. Eso es poner el por qué escogieron eso. ¿Ok? En la primera técnica lo utilizamos por esto y esto y esto. ¿Ok? Porque va de acuerdo con los contenidos que voy a ver. Luego, las estrategias utilizadas para retroalimentar cada una de las partes realizadas por las personas integrantes del grupo. ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Esto lo que implica es que ustedes, cuando cuando estén haciendo ese trabajo, le presenten a los demás compañeros de su grupo qué hicieron, lo que hicieron y que entre ustedes se retroalimenten, ¿ok? Que le agreguen partes al trabajo del compañero, ¿verdad? Que pueden mejorar. Entonces, ¿cómo hicieron eso? ¿Ok? ¿Cómo, si lo cómo se comunicaron? Si, por ejemplo, pusieron observaciones, se comentaron a ustedes mismos, ¿ok? ¿Cómo lo hicieron? Y que lo pongan, por favor, a detalle. Y por último, una reflexión crítica de cada participante. Eso es una autoevaluación y una autoevaluación formativa, digamos, formativa, ¿verdad? ¿Ok? Expuesta en un máximo de 3 párrafos sobre su propia participación en el trabajo colaborativo. ¿Ok? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué limitaciones tuve? ¿Ok? Em, ok, entonces tenemos que tener esos 4 elementos: portada, indicador de aprendizaje, el taller con sus eh, cuatro, eh, 4 momentos y la bitácora. ¿Ok? Esos son los elementos que tiene que tener el trabajo. ¿Ok? Ahora, voy a dejar las dudas para el final. Voy a explicar este, mm, lo que son lo de las técnicas, ahí a brindar algunos ejemplos que para que nos puedan orientar un poquito. ¿Ok? Bueno, el contenido, ¿cuáles son los contenidos que tenemos que ver? Bueno, contenido conceptual, los desafíos contemporáneos de la sociedad costarricense. ¿Ok? Bueno, básicamente, cuáles son los problemas que tenemos aquí en Costa Rica? Por ejemplo, la seguridad, la drogadicción, los problemas del medio ambiente, ¿verdad? La falta de participación ciudadana, ¿verdad? Todos esos elementos que vienen eh, y que se convierten, ¿verdad?, en problemas para Costa Rica, ¿verdad? ¿Ok? Que tenemos que resolver como sociedad y como país, ¿ok? Y acá la participación de los estudiantes como ciudadanos, es decir, que los chicos vean estos problemas como una forma de participar, de involucrarse, ¿ok? Contenido procedimental, reconocimiento de los retos de la sociedad costarricense como espacios para la participación ciudadana, lo que acabo de decir. Y el contenido actitudinal, que las personas, que los estudiantes entiendan que hay que promover la participación ciudadana para enfrentar los retos planteados por los desafíos de la sociedad costarricense. O sea, para resolver esos problemas hay que participar. No podemos esperar a que venga un señor o un presidente que venga y lo haga todo, ¿ok? Porque no lo va a hacer. Eso
en cualquier sociedad es así. ¿Ok? Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es un ejemplo de indicadores de aprendizaje? Que es el primer elemento que tenemos acá ya dentro del trabajo. ¿Ok? Indicadores de aprendizaje. ¿Ok? Los indicadores de aprendizaje se redactan así. Primero vamos a tener un verbo, ¿verdad? ¿Ok? Identifica un qué en un mapa de la provincia, la ubicación geográfica del cantón donde se encuentra el centro educativo y el lugar donde habita. Eso es un indicador de aprendizaje. ¿Cuál es el indicador de aprendizaje que vamos a elaborar basándonos en este cuadro? ¿Ok? Vean este otro ejemplo. Reconoce la importancia del uso del reloj para el manejo adecuado de la noción del tiempo en sus actividades cotidianas. Aquí tenemos el qué, ¿ok? Perdón, el verbo, perdón, V, voy a poner, digamos que eso es una V, y aquí tenemos el qué, ¿ok? Luego, aquí, vean, localiza el verbo, ¿verdad? Correctamente en el mapa del cantón las diferentes formas de relieve que se encuentran en su entorno inmediato, ¿ok? Esto va a ser el qué y esto el verbo. Entonces, es muy sencillo, se compone de un verbo y se compone de un qué, ¿ok? Eso es muy sencillo, ¿ok? Para hacerlo, ese indicador de aprendizaje. Simplemente poner ese indicador de aprendizaje. Ese indicador de aprendizaje, ya luego, si ustedes ven, em, vamos a ver qué se me hizo. Ok. Si ustedes ven ahí, compañeros y compañeras, ok, necesito irme a la rúbrica nada más para que nos quede un toquecito más claro. Ok, en la rúbrica presenta un indicador de aprendizaje para el estudiantado de segundo nivel. Ok, aquí lo importante es redactar bien el indicador, porque lo que dice allí, y que el indicador esté bien redactado y por otro lado, que corresponda con las actividades, ¿verdad? Ok, que todas esas actividades lleven a ese indicador. Ok, que sea concreto. Ok, queremos una actitud concreta. Ok, que nosotros podamos medir, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ok? Que podamos medirlo a través de actividades, ¿ok? Que veamos que el estudiante realmente identifica, por ejemplo, un mapa de la provincia, la ubicación geográfica del cantón, que en nuestro caso podríamos, no sé, voy a decir uno, em, em, el estudiante identifica los desafíos contemporáneos de la sociedad costarricense como una oportunidad para la participación ciudadana. ¿Ok? Puedo ponerlo en ese nivel, identificar. Entonces, eh, por ejemplo, ¿dónde lo veo? No sé, en una actividad en donde el estudiante ve un problema, pero dice, bueno, el chico responde, aquí podemos participar haciendo una organización, metiéndonos en una asociación de desarrollo, ¿ok? Dando nuestra opinión, ¿ok? Eso sería, por ejemplo, algo que podemos medir, ¿ok? Entonces tiene que estar muy en correspondencia con las actividades que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, eso primero con el indicador de aprendizaje. Y ahora nada más quiero avanzar acá con algunos ejemplos de muy resumidos, porque sí les pediría que por favor sean detallistas en la parte de cada una de las actividades. ¿Qué hace el docente? ¿Qué hace el estudiante? ¿Ok? ¿Cuál es cada uno de los pasos? ¿Ok? No lo hagan de forma general, háganlo, ¿ok? Precisando todos los pasos. Eso tiene un objetivo, el hecho de precisar todos los pasos, porque la idea es ir previendo, o sea, qué va a pasar en el aula. Ya ustedes cuando sean docentes y, pues, o estén en aula, o los que ya son docentes ya lo saben, que ya ustedes pueden anticipar un montón de cosas, pero cuando todavía no hemos entrado en ambiente de aula, ¿ok? Tenemos que ir previendo qué puede pasar, ¿ok? Porque la planeación es algo que también ya lo podemos prevenir, lo tenemos que ver, ¿ok?
Vamos a ver con primer momento una técnica individualizada. Entonces les pongo aquí este ejemplo. El docente entrega una guía de descubrimiento que contiene una selección de diversas noticias breves sobre retos como el ciberacoso, la gestión de riesgo, la prevención de drogas. ¿Ok? El profesor les entrega una guía. Esta guía actúa como un instrumento de orientación para el descubrimiento, permitiendo que el estudiante elija el caso que más le interese de los materiales ya seleccionados por el profesor. Entonces el estudiante va a elegir. El estudiante lee las noticias provistas y selecciona el desafío central de su mapa. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante aquí? Un mapa mental. ¿Ok? Aquí se me olvidó poner el nombre. Em, digamos, aquí el nombre sería mapa mental, digamos, de la técnica. ¿Ok? Perdonen ese texto así tan mal escrito, pero me cuesta mucho escribir con el mouse. Em, entonces, técnica mapa mental. Les entrega varias noticias, ¿ok? El estudiante las lee, selecciona uno, ¿ok? Y en una hoja dibuja un símbolo o concepto central que represente el problema, demostrando su capacidad para seleccionar información relevante del material entregado, ¿ok? Muy bien, el estudiante hace su propio mapa mental, así en resumen, ustedes como docentes le van a decir al estudiante cuántas ideas tiene que poner, cuál es el mínimo de ideas, cómo lo tiene que poner, si tiene que agregar colores, si puede, si tiene el recurso ahí para agregar imágenes, por ejemplo, ¿ok? Y al final, el docente revisa los mapas mentales para valorar la originalidad e inventiva expresada en la técnica, ¿ok? Eso sería un ejemplo del primer momento, ¿ok? Eso aquí ya lo puse resumido, pero yo les pido a ustedes que expliquen más, ¿ok? Ese sería el primer momento. Luego avanzaríamos con un segundo momento, ¿ok? Y aquí lo que vamos a aplicar es la técnica Phillips 66, ¿ok? Vamos a dividir el grupo en subgrupos de 6 personas, ¿ok? Cada subgrupo dispone de 6 minutos, acuérdense, ¿ok? 6 personas, 6 minutos, por eso se llama Phillips 6, ¿ok? Para dialogar simultáneamente sobre un desafío específico, ¿ok? Deben responder a la pregunta, ¿cómo podemos participar nosotros para convertir este reto en una oportunidad de mejora para la escuela o la comunidad? ¿Ok? Que tiene que ver, por ejemplo, con el indicador que yo les dije antes, reconocer o identificar los desafíos de la sociedad costarricense como una oportunidad para la participación ciudadana. Debe nombrar un relator para anotar los acuerdos y un moderador que controle el tiempo. ¿Ok? Entonces, que lleven los 6 minutos, ¿ok? Una vez finalizada la discusión grupal, se realiza una plenaria, ¿ok? Con todo el grupo, definida como el momento de aprendizaje donde socializan las ideas y pensamientos. Cada grupo participa y da su propia opinión a través del relator. Cada relator expone las propuestas de su equipo, buscando generar un fluir de ideas que vayan de lo individual a lo grupal. El docente actúa como facilitador. ¿Ok? No impone opiniones, deja que los estudiantes este, am, presenten sus propias opiniones, ayudando que los estudiantes, a los estudiantes a establecer conexiones entre los datos y sus argumentos para fortalecer la memoria histórica y la identidad nacional. El docente promueve la ampliación de conocimientos para hacer explícitos los aprendizajes y destacar la importancia de la participación ciudadana para una sociedad democrática profunda y sostenible. ¿Ok? Como producto final, el grupo redacta un pequeño manifiesto de la ciudadanía infantil con las acciones acordadas. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esos desafíos nosotros como niños de esta sociedad costarricense? Vean que nada más una anotación ahí. Estamos trabajando con chicos de sexto grado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya podemos poner un poquito más de abstracción, ¿verdad? ¿Ok? Em, Ok, ese tipo de temas son para chicos de esa edad, ¿ok? Y luego el tercer momento, ¿ok? Aquí estoy poniendo, o por ejemplo, ya sería la técnica ABP. Esto es un ABP, ¿ok? Vamos a ABP y a esa técnica le puse acá el escenario del problema. Entonces, aquí lo que estoy planteando es el siguiente problema, ¿ok?
Voy a poner un caso ficticio, pero altamente realista, titulado El barrio de la indiferencia versus la escuela del cambio. Entonces, les voy a pasar este texto a los estudiantes, a los chicos, y lo vamos a leer en voz alta. Entonces, en una comunidad cercana a la escuela ha surgido un conflicto. Un parque que era una zona de juegos se ha convertido en un lugar descuidado, con acumulación de basura y falta de iluminación. Los adultos se quejan en redes sociales, pero nadie actúa. Además, un grupo de jóvenes del barrio ha sido estigmatizado injustamente. Un grupo de estudiantes de sexto grado quiere proponer una solución al Consejo Municipal, pero no saben cómo participar legalmente, cómo manejar la cultura fiscal para solicitar fondos, ni cómo usar las redes sociales para convocar a la gente sin generar ciberacoso. Que el desafío, les pongo acá, ¿cómo pueden los estudiantes como ciudadanos infantiles organizar un plan de incidencia que involucre a la comunidad y a las instituciones para recuperar el espacio público y promover una cultura de paz? ¿Ok? Ahí tendríamos que explicar un poco también los términos, qué es estigmatizar, por ejemplo, o qué, por ejemplo, es un espacio público. ¿Ok? Y ahí estoy presentando el problema. Ya ahí luego, ya aquí lo puse muy resumido porque si no la presentación se me extendía, era demasiado texto y eso es antipedagógico, ¿verdad? Poner mucho texto en una presentación. Em, Aquí vamos con la parte del desarrollo del ABP, ¿ok? Entonces, los chicos, voy a seguirlo aquí según Morales y Landa, ¿ok? Que venía en la bibliografía, ¿verdad? Del, este, del material de autoaprendizaje. Em, bueno, de la lectura, ¿verdad? Ok, hay que desarrollar cada una de estas partes. Primero, cómo los chicos van a analizar el escenario, ¿ok? Que saben, que conocen, ¿verdad? ¿Ok? Van a hacer una lluvia de ideas, en la fase 2 van a hacer una lluvia de ideas de cómo podrían responder a esa pregunta. ¿Qué conocen ellos? ¿Ok? De eso, saben que es un espacio público, no lo saben, ¿qué saben? Saben que es el ciberacoso, que es una red social, ¿ok? Que no conocen, términos que no conozcan, em, que de toda esa situación les quieren aprender, ¿ok? Y luego van a desarrollar su propio plan de acción, ¿ok? Van a buscar información, van a construir una respuesta, ¿ok? Van a definir el problema de participación que es, ¿ok? Cómo se podría hacer para que la gente participe más. Luego van a buscar información, cada uno va a investigar y al final van a presentar unos resultados de toda su investigación y van a presentar una propuesta. ¿Ok? ¿Cómo van a responder a esa pregunta? ¿Ok? ¿Cómo podrían hacer esto? Vean que es bastante largo. ¿Ok? Esto nos llevaría bastante lecciones, nos llevaría hasta probablemente 6 o más lecciones, ¿verdad? El ABP tiene eso, que vamos a durar mucho. ¿Ok? Podemos hacer versiones resumidas, ¿verdad? Del ABP en nuestras clases, ¿verdad? Pero hay que ver eso, que a veces, por ejemplo, las actividades como el ABP o actividades lúdicas, a veces nos demandan mucho tiempo. ¿Ok? Y acá, el cuarto momento, por ejemplo, aquí ya pongo un momento, algo que sería más, em, pongo es un ejemplo nada más de lo que vendría siendo una actividad de Kahoot, ¿ok? Bueno, no sé si ustedes ya están familiarizados con el Kahoot, nada más voy a eh, explicar algunas cositas acá de la página. Pueden ser otros juegos, ustedes pueden incorporar otros juegos, en eso no hay ningún problema, ¿ok? Eh, ok, acá, ok, acá, podemos entrar a la página, bueno, ponen Kahoot en Google, ¿verdad? Kahoot.
KHW, ¿verdad? Ok. Entonces, ustedes entran, ingresan, se hacen su propio registro, ¿verdad? Y ustedes se van acá a crear, por ejemplo, a crear y ahí hacen su propio Kahoot. El Kahoot les va a permitir a ustedes crear un juego de preguntas, ¿verdad? Van a irse acá, lienzos en blanco, ¿ok? Entonces empiezan a hacer sus preguntas aquí, por ejemplo, em, ¿qué es participación, qué es participación ciudadana? Ciudadana, ok, muy bien. Entonces, eh, aquí podría poner, pongo la respuesta correcta, involucrarse en la toma de decisiones, ¿ok? Y la marcan acá como la respuesta correcta. Em, Ser indiferente, una respuesta incorrecta, diferente, ¿ok? Luego acá podríamos poner otra respuesta, eh, no criticar, ¿m? Y otra respuesta voy a añadir acá una respuesta que no involucrarse en problemas. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, ya luego se van acá, añadir, le van a dar a añadir, ¿ok? Y eso ya les va a poner, ustedes se van acá a quiz o pueden poner una pregunta de verdadero o falso. Ya para estas otras hay que pagar, pero entonces solo tenemos la opción de quiz o verdadero o falso, pero eso es suficiente para nuestro trabajo, verdadero o falso. Voy a añadir aquí una de verdadero o falso. Aquí escribo el enunciado y marco si es verdadero o no. Em, bueno, Costa Rica tiene problemas de contaminación. Ok, bueno, ya ahí lo hice. Bueno, contaminación. Ok, por ejemplo. Ok, muy bien. Entonces yo voy a armar mi Kahoot. Ya lo voy a tener listo. Cuando lo tengo listo, le voy a dar guardar. Ok, le voy a dar guardar y se va a almacenar en mi perfil. Ok. Esto por poner un ejemplo de un Kahoot. Ok. Ya el Kahoot, cuando yo lo veo, va a lucir así. Entonces, yo lo voy a seleccionar y le voy a dar presentar en vivo. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar acá? Lo voy a presentar en vivo y los chicos, se supone, para esto necesito que los chicos tengan un dispositivo o una computadora. ¿Ok? Suponiendo que estamos en el laboratorio de informática de nuestra escuela. Es el problema de la cuestión de la tecnología, que nosotros ocupamos que los chicos tengan acceso a esto. Suponiendo que estamos em, en nuestro laboratorio de informática, ¿ok? Vamos a presentarlo, le vamos a dar presentar, ¿verdad? Y acá le voy a dar acá empezar, ¿ok? Entonces los chicos van a ingresar en su computadora o en su dispositivo a la página de Kahoot, y van a poner este código, ¿ok? Van a poner ese código, digamos, voy a ingresar, voy a ingresar desde mi celular. Ok, voy a ingresar y entonces vamos a ver. Y me pongo este código, este pin que está acá. em, 459-6435. ¿Ok? Y le doy ingresar. Y yo aquí, bueno, estoy ingresando desde mi celular. Me voy a poner un nombre. Arnaldo. ¿Ok? Listo, vamos. Y ahí ingresé. Ya acabo de entrar, si pueden ver. Ingresé. ¿Ok? Y ya le puedo dar aquí empezar. Ya cuando me ingresaron todos mis estudiantes, voy a empezar. Muy bien. Y entonces me va a presentar acá en la pantalla, lo vamos a ver, y van a aparecer
preguntas, la participación ciudadana, ¿ok? Entonces, dice, es la participación ciudadana el mecanismo por el que los ciudadanos pueden me parece la pregunta, pueden formar parte de las decisiones públicas y aquí tengo que apretar si es falso o verdadero. Me van a salir ahí el recuadro azul y el recuadro rojo, como aparecen acá en mi celular, y entonces yo le voy a dar, voy a darle, digamos, que es falso, ¿ok? Marqué que es falso. Uy, la respuesta era verdadero. Entonces le doy ya como profesor, cuando todos pusieron su respuesta, le doy siguiente. Y ahí me va a salir por decirlo así, quién contestó primero, quién contestó de manera correcta, ¿ok? Quién va primero, ganando, digamos, en el juego, ¿ok? Ahí solo aparece mi nombre, ¿verdad? Pero podrían aparecer los nombres de todos los estudiantes. Muy bien. Y luego ya ahora le voy a dar a la siguiente pregunta. ¿Ok? Eso es un ejemplo, digamos, de gamificación. Muy sencillo, muy práctico que podemos utilizar dentro de Kahoot. Hay diversas opciones, ¿verdad? Em, ¿Verdad? Para seguir haciendo de diversas opciones para nosotros construir nuestras propias, ¿verdad? Nuestras propias preguntas. También hay opciones sobre algunos temas. Hay docentes de Costa Rica que han hecho sus propios Kahoots y que podemos también utilizar porque están públicos, están compartidos. ¿Ok? Entonces, eso sería una opción. Igual, ustedes pueden buscar otros recursos de juegos. Lo importante es que ya en ese último momento, ya ustedes este, pueden ser juegos como juegos de mesa, como juegos que involucren tecnología, ¿ok? Y ya después de esa última parte de escribir eso, recuerden de poner la bitácora con los 4 elementos que vienen ahí, que eso es simplemente explicarlos bien a detalle, cómo seleccionaron las técnicas didácticas, ¿ok? Cómo seleccionaron el cronograma, qué criterios tomaron para seleccionar cada una de las estrategias, ¿verdad? ¿Qué estrategias utilizaron para retroalimentar cada una de las partes realizadas, ¿verdad? Por cada de las personas integrantes del grupo, ¿ok? Y una reflexión crítica sobre su propio trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la parte de preguntas sobre esta actividad y la materia que hemos visto. Por favor, compañera Carmen Lidia. Profesor, buenas noches. Buenas Este, noches. bueno, primero quiero pedirle disculpas porque siempre le he dicho Arnoldo, hasta hoy me di cuenta Ah, que se llama. no se preocupe, ya estoy acostumbrado. Y lo otro, profesor, que entonces eso, digamos, no se hace en formato de planeamiento, se hace en prosa el trabajo. Sí, se hace en prosa, sí, todo en prosa porque no viene especificado que sea en formato de planeamiento, todo en Ah, bueno. prosa. Ujú. Por Y, favor. y es solo un indicador para todo el trabajo. O sea, solo un Sí, indicador y ya. sí, la rúbrica indica un solo indicador y, Y perdón, la rúbrica sí dice un solo indicador. El indicador es solamente un indicador y sería un indicador general para todo, ¿verdad? ah, Ujú. bueno, eso era, profesor. Gracias, buenas noches. Ok, gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna otra persona que tenga dudas con respecto al trabajo o a la materia que vimos hoy? Vamos a ver si en el chat hay alguien preguntando algo. Ok, Profe dice algo de una plantilla, pero yo no vi ninguna plantilla. en la plantilla vamos a revisar. Ah, ya sé qué es. Ok, de un momento. Ok, ajá. Ok, sí, lo que dice es esto de acá. La bitácora del trabajo colaborativo, que ustedes ahí tienen que utilizar. Así es súper importante. Muchas gracias por hacer esa pregunta. Este, una bitácora de trabajo colaborativo, ahí, esa es la plantilla. De un momentito, aquí está. Ok, ya les voy a compartir pantalla. Ujú.
Está la bitácora. Ok, ¿dónde está la plantilla? Qué raro, no me deja proyectarla. Ajá, aquí está. Perfecto. Ok, lo que pide la plantilla bitácora de trabajo es esta de acá. Ok, bitácora de trabajo. Aparece en la actividad bien abajo, ¿verdad? De última aparece bitácora de trabajo. Ok, aquí viene el cronograma, que es este cuadro que está acá. Ok, este cuadro que está acá, que dice la reunión virtual, distribución de los roles de cada persona, reunión de seguimiento, actividades de seguimiento, la revisión conjunta y la entrega final, ¿ok? Que pongan en qué semanas lo están haciendo, lo van a hacer. Esto está mal, aquí aparece noviembre, nada, cámbienle la fecha, por favor, nada más, ¿ok? Entonces eso hay que cambiarlo. Y la reflexión crítica de cada participante del equipo sobre su propia participación, identificando fortalezas y debilidades y evidenciando propuestas de alternativas para la mejora en el diseño del taller, ¿ok? Cada reflexión debe indicar el nombre de la persona estudiante. A esto, vean que aquí no aparece la parte de los criterios que se escogieron para cada actividad. Eso hay que hacerlo, hay que ponerlo acá. ¿Ok? No aparece en la plantilla, pero hay que ponerlo. Y luego la otra parte de cómo retroalimentaron cada parte de que dieron los compañeros en el trabajo. Eso hay que ponerlo. No aparece aquí en la plantilla, ¿verdad? Ok, la plantilla básicamente es para el cronograma, ¿ok? Entonces, por favor, adjúntenlo, ¿ok? Muchas gracias por la pregunta, porque ya podemos aclarar eso, ¿ok? Compañera Maricet, por favor. Profe, sí, yo tengo una consulta. Digamos, a la hora que ya nosotros terminamos de hacer todo el trabajo, entonces se tiene que adjuntar la bitácora con todos los aspectos que están ahí, los criterios, las estrategias, las reflexiones. Ajá, sí, exactamente. Ujú, Ah, ok. sí. Ujú. Este taller se puede entregar, digamos, hacerlo todo en un Word y después pasarlo a PDF y subirlo a la plataforma, o tiene que ser en una aplicación en específica. No, tiene que ser, eso puede ser en Word, ¿ok? Sí. Ujú, ujú. Ujú. Bueno, ya ahorita voy a ese punto. No, todo en Word, escrito en prosa. Por ejemplo, si ustedes hacen una actividad así electrónica que incluya un juego así como Kahoot, lo que hacen es copiar el enlace del juego, ¿ok? Em, le dan, le dan compartir el juego, buscan la opción compartir el juego, compartir el Kahoot, ¿ok? Y copian el enlace, ¿ok? Si lo van a hacer así. Si quieren plantear otra actividad, hacen la descripción, ¿verdad? Bien detallada. ¿Ok? Igual el Kahoot lleva una descripción, ¿verdad? De qué es lo que se hace en el Kahoot. Entonces, que lo más ideal sería este, la presentación del docente, el Kahoot, de cada estudiante va a estar en laboratorio, cada uno va a responder las preguntas, van a participar, ¿ok? Bien, bien detallado. Pero sí, compañera, sería todo en Word. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Profe, ¿cómo Sí. está? Profe, Hola, ¿qué yo tal? era con respecto, digamos, ya cuando hay que entregarlo, no está mal si uno lo entrega, digamos, el PDF del trabajo primero y después el PDF de la bitácora, aparte por más orden, por así decirlo, o que vaya todo en un mismo PDF. Lo mejor es que vaya todo en un mismo PDF, mejor, Ok, sí, con las bitácoras mejor. de los cuatro, digamos, los cuatro. Ajá, no, la bitácora es una sola, ¿ok? Ok, La en bitácora, esta sí es hay que una sola. entregar, cada Ajá. uno tenemos que entregar el trabajo. No, 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 es que, vamos, es un solo trabajo. Lo que Ah, ok, pasa es que en la bitácora vienen aportes de los cuatro.
Ah, ya el entendí. mismo Ok. documento Ujú. bitácora. Ujú. Una bitácora entre los 4. Ajá, exactamente. Ah, Ujú. ok. Está bien. Muchas gracias. A usted por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Sí, Maricet. Ujú. Profe, yo tengo una consulta, sí, digamos, si nosotros usamos, bueno, una actividad de gamificación y todo eso, un juego, obviamente se pone el enlace, pero la bitácora, ¿a dónde iría colocada? Si se usan referencias bibliográficas en la elaboración de la actividad, Ajá. ¿la colocaríamos después de las referencias bibliográficas o antes? No, puede ser después de las referencias bibliográficas. Ujú. Ah, ok, entonces sería después como un Porque la anexo. bitácora es como un anexo, digamos. Ujú. Ajá, está bien, muchísimas gracias. Con gusto, a usted por la pregunta, más bien. Profe, Sí, Yajaira. Ujú. buenas noches. Una Buenas consulta, noches. que es que no le entendí muy bien qué es lo que hay que agregarle a la bitácora. Disculpe. Ok, la bitácora lleva lo siguiente. Ujú. Em, ok, nada más para volverlo aquí a proyectar, para que lo tengamos ahí claro. Son 4 elementos. En la plantilla solo aparecen 2, que es el cronograma y la reflexión. Ok, entonces, acá. Acá, entonces, la bitácora lleva el cronograma, que está el cuadro, ¿verdad? Ahí hay que cambiar las fechas, obviamente. Ok, luego tiene que haber una parte de criterios que guiaron al equipo en la selección de cada una de las estrategias. Hay que agregarle esto, ¿ok? Ahí la parte que dice que ustedes explican por qué escogieron cada una de las técnicas que pusieron en los 4 momentos, ¿ok? Luego, las estrategias utilizadas para retroalimentar cada una de las partes realizadas por las personas integrantes del equipo. Es decir, cómo se comunicaron. Por ejemplo, estamos en el grupo, una persona me dice, me presenta, digamos, esa persona le toca la técnica socializada, ¿ok? Nos la presenta a todos y nosotros le escribimos comentarios si nos parece o no nos parece, ¿ok? Porque se supone que todo el taller tiene que ser una misma cosa y que tiene que estar integrado. Y yo no puedo, por ejemplo, en un segundo momento aquí hay que ver esto porque no puedo plantear actividades iguales, por ejemplo, o muy parecidas en cada uno de los primeros de los momentos. Por eso es que en cada uno de los momentos, ¿verdad? Es para que no pongamos mismas actividades dentro de un mismo grupo, sino que cada una de las actividades sea diferente o tenga sus propias diferencias o características, ¿ok? Es básicamente para eso, ¿ok? ¿Cómo ustedes van a hacer para que eso no suceda, para que no choquen una actividad con otra o no estén haciendo lo mismo en la técnica socializada y en la técnica BP? ¿Ok? Es eso, es cómo van a ponerse de acuerdo y explicar eso cómo lo hicieron. ¿Ok? Eh, si montaron un documento en Google Drive, cómo se pusieron las observaciones, cómo se comunicaron. ¿Ok? Si hicieron un grupo, dijeron, ok, necesito que me den observaciones sobre esta actividad, me parece bien, agregarle esto, detallar tal cosa. ¿Ok? ¿Cómo lo hicieron? ¿Verdad? ¿Ok? Luego, o si, por ejemplo, si montaron un cuadro, ¿verdad? Montaron un cuadro, pusieron actividades de fulano, actividades de sutano, entonces comentarios, ¿ok? Por ejemplo, que eso puede ser una estrategia ahí. Entonces, cada uno modifica su actividad con respecto a los comentarios que pusieron. Eso es una estrategia que podríamos utilizar. Y entonces son estas dos cosas, ¿verdad? Los criterios y estas estrategias, ¿ok? Y ahí viene la parte de la reflexión crítica, viene la instrucción. ¿Ok? Eso es lo que habría que agregarle, criterios y estrategias. Sí, Ok, Abraham. Profe, buenas noches. Una Sí, dígame. consulta. Sí, dígame. ¿Usted nos hace el favor de compartir esta presentación? Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a ver. Sí, yo la subo. Ujú. Ah, ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Ujú.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, compañeros, compañeras? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la clase acá. Les agradezco mucho el haberse conectado. Y sacar el tiempo, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar ahí calificando, calificando las actividades ahí, todavía seguimos en contacto, ¿verdad? Pero aún así, motivarlos a que sigan en esta profesión. Ok, ustedes van a ser profesionales súper importantes en esta Costa Rica que cada vez más se enfrenta a cada vez más dificultades. Entonces, agradecerles, muchachos, su participación y que ojalá cuando sean docentes, eh, puedan, eh, puedan realizarse como personas, puedan sentirse satisfechos de su trabajo y conscientes de que su labor siempre es muy importante, aunque haya otras voces que nos digan lo contrario, nuestra labor es súper, súper importante. Muy bien. Ah, sí, María Zúñiga. Ujú. Levantaste la mano. Pues sin culpa, profe, disculpe. Ah, tranquila, está bien, no se preocupe. Perfecto. Entonces vamos a cerrar la clase acá. Ya pueden salir de la clase. Les agradezco mucho. Que pasen una muy bonita Semana Santa. Gracias a usted, profe, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.